Hola, yo soy Marian Zamora y junto con mi equipo vamos a hablar del Maximato. Este fue un periodo de la historia de México que duró desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil y terminó en 1934 antes del gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante este periodo hubo una gran influencia por parte de Plutarco Elías Calles en la política del país. A este se le llamaba jefe máximo de la revolución. De ahí surgió el nombre de este periodo. Durante el Maximato hubo tres presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Primero estuvo el presidente Emilio Portes Gil. Él fue un presidente interino provisional que entró el 14 de diciembre de 1928 tras el asesinato del presidente en turno Álvaro Obregón. Uno de los conflictos a los que se enfrentó su gobierno fue la rebelión escobarista, protagonizada por el general José Gonzalo Escobar. Él y un grupo de militares que estaban al lado de Álvaro Obregón se levantaron en armas en contra del presidente Portes Gil e hicieron el Plan de Hermosillo. Ellos querían quitarle el poder a Elías Calles y a Ortiz Rubio. El Plan de Hermosillo se dio a conocer el 3 de marzo de 1929 y bastaron menos de 3 meses para derrotar a todos los rebeldes. Entre los que participaron estuvo el expresidente Calles, que fue nombrado secretario de Guerra y Marina, y Lázaro Cárdenas. Mi nombre es Ana Lucía Quintana Mitorena y hablaré sobre los movimientos religiosos y conflictos universitarios y la creación del PNR y lo que realizó durante el gobierno interino de Emilio Portes Gil. Durante el periodo presidencial de Emiliano Portes Gil, en 1929 en Querétaro, se creó el Partido Nacional Revolucionario, mejor conocido como PNR, con la idea de crear un partido político que unificara las diferentes ideas de los grupos de poder que había a lo largo del país, y de este modo se resolverían conflictos políticos de la época. Portes Gil, interesándose en el movimiento religioso, negoció amnistía con los rebeldes y una tolerancia a la institución religiosa. Gracias a esto, en julio de 1929, representantes religiosos firmaron acuerdos con los que terminaron formalmente el levantamiento de los cristeros, aunque algunos grupos armados católicos se sintieron traicionados y continuaron peleando hasta 1938, pero en menor escala. El conflicto universitario empezó porque se recordaron algunos conflictos entre el gobierno y la Universidad Nacional. El problema más importante fue el tema del carácter de la universidad. En 1929 estalla el conflicto debido a que se permitió sustituir los exámenes orales por reconocimiento trimestrales, lo que enojó al cuerpo estudiantil y eso a su vez molestó al rector Antonio Castro. Entonces se creó el comité de huelga en la Escuela de Jurisprudencia. Durante su gobierno interino realizó lo siguiente: llegó a mejorar el reparto de las tierras y creó varias escuelas agrícolas. Le dio autonomía total a la Universidad Nacional de México y con eso pudo solucionar uno de los principales conflictos sociales de la época. Promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como el Código Penal. Creó la Asociación Nacional de la Infancia e inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México. Creó una serie de técnicas nuevas para la exploración agrícola y ganadera que se orientaban principalmente a la demanda de alimentos. Y fundó la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alina Ramírez Noria Fernanda, soy del grupo 402 Matutino y yo voy a hablar acerca de Pascual Ortiz Rubio. Hablaré acerca de lo que él hizo durante su gobierno. Pascual durante su gobierno pudo promover la segunda industrialización del país, él publicó códigos nuevos, penales, expidió una ley de créditos agrícolas para ejidatarios y pequeños agricultores. Él creó la Comisión Nacional de Turismo en 1930.
Él también pudo lograr que México ingresara a la Liga de las Naciones Unidas, dividió Baja California en 2 territorios y lo que más fue conocido él fue que él decretó la Ley Federal del Trabajo. Esta ley es muy conocida en el gobierno de México, pues gracias a esta ley del artículo 123 constitucional definía que la jornada laboral era de 8 horas, que tenían que tener vacaciones obligatorias, igualdad de salario entre hombres y mujeres, respeto a asociaciones sindicales y la aceptación de trabajo colectivo. Cosa que pues cuando el gobierno terminó de este presidente, pues varios grupos sociales empezaron a denunciar las contracciones del gobierno político porque eran negocios privados. Pero gracias a esto, la Confederación Campesina Mexicana, que fue dirigida por gobiernos cercanos, pues hizo que esta ley, además de que se creara, pues siguiera al pie de la letra hasta el día de hoy. También sabemos que las aportaciones de Pascual Ortiz Rubio fue a través de sus escritos. Entre ellos tenemos la historia de Michoacán, la revolución de 1910, los apuntes históricos, las memorias de un penitente y los discursos políticos. Soy Emiliano Velarde Aldenegro del 402 Matutino y voy a hablar sobre Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio. Su periodo fue de 1930 a 1932. En noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Con el nuevo partido PNR estaba el candidato Pascual Ortiz Rubio, un amigo de Elías Calles, pero sin embargo, Juan Vasconcelos se lanzó como candidato, pero aunque logró convencer a varios sectores de la población, el hecho de que Ortiz Rubio estuviera en el PNR ayudó a que ganaran las elecciones. Su presidencia se caracterizó por una modernización en el lenguaje y en los temas de interés general, que aquejaban las clases desfavorecidas y una postura alejada de la clase popular y centrada en la clase empresarial. El gobierno de Ortiz Rubio fue un gobierno débil debido a la intervención de Plutarco Elías Calles en varias decisiones de este. En primer lugar, en su gabinete. Rubio fue impuesto por el propio Calles, por lo tanto el poder no lo tenía Ortiz Rubio, sino sus funcionarios y su gabinete callista. En segundo lugar, Pascual Ortiz era un hombre de edad avanzada y de carácter débil, cuyas decisiones eran tomadas por un gabinete que obedecía a alguien externo. Alguno de los sucesos importantes durante su mandato fue que a final de 1929 ocurrió una caída en la bolsa de acciones de valores en Nueva York, lo que ocasionó una gran crisis mundial, que se conoció como la Gran Depresión. Esto terminó afectando a México. Ante esta situación se redujeron las exportaciones y las importaciones, lo que causó una baja de la mitad de ingresos del gobierno. Se despidieron a muchísimos trabajadores, sobre todo mineros y ferrocarrileros. Aunque sí nos afectó la crisis, no fue tan duro afrontarla como otros países, ya que teníamos una economía poco desarrollada en aquel entonces, y como nuestras actividades más importantes eran las autoabstinencias, hizo que las consecuencias se desvanecieran rápidamente, y hasta incluso se pudo ayudar a los desempleados y repatriados. Tras esto, el gobierno se centró en fortalecer el mercado interno y desarrollar la industria, por lo que el gobierno tuvo que apoyar al pueblo y debilitar a los empresarios nacionales y extranjeros, aunque después los ayudarían terminando el reparto agrario. Mi nombre es Carlos Gabriel Ochoa Arbizu y hablaré sobre Abelardo Rodríguez Luján. Abelardo Luján Rodríguez aceptó el cargo tras la renuncia de Ortiz Rubio y lo ocupó desde el 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante su mandato y a pesar de la crisis económica de ese entonces, impulsó diversas leyes e iniciativas que beneficiaron a los trabajadores y al país en general, como el establecimiento del salario mínimo, la creación del Departamento del Trabajo, entre otras. También inauguró el Palacio de Bellas Artes y realizó otras obras como el Monumento de Álvaro Obregón, una presa en el estado de Aguascalientes y un mercado en la Ciudad de México que llevan su nombre. Después de dejar el máximo cargo del país, Abelardo Luján Rodríguez fundó el Banco Mexicano, el Crédito Central Mexicano, el Banco Mexicano de Occidente y diversas empresas enfocadas en la pesca en el estado de Baja California. Después se convirtió en gobernador de Sonora e impulsó la educación de una manera significativa
Finalmente, Rodríguez se retiró de los cargos públicos por problemas de salud y se convirtió en uno de los empresarios más prósperos de México. Yo soy Juan Carlos Ramos Ortiz y hablaré sobre qué hizo Abelardo Rodríguez durante su gobierno. Durante el gobierno de Abelardo Rodríguez promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución. El Comité Nacional del PNR, Partido Nacional Revolucionario, fijó la postura que sostendría en su próxima asamblea. No reelección absoluta para el presidente de la República y los gobernadores constitucionales de los estados. Reformó la ley del patrimonio ejidal, que tiene un profundo sentido social reconocido por la Constitución, la cual declara como inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible el núcleo principal de este patrimonio constituido por las tierras, aguas y bosques objeto de la respectiva dotación. Promulgó la Ley del Servicio Exterior, que es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estableció el salario mínimo, negoció el pago de la deuda externa, creó el Fondo Nacional Financiero, que su propósito principal fue promover el mercado de valores y propiciar la movilización de los recursos financieros hacia las actividades productivas, proporcionando liquidez al sistema financiero nacional mediante la desamortización de los inmuebles adjudicados como garantía en la etapa revolucionaria. Fomentó la construcción de carreteras, la agricultura, la industria, la reforma agraria, canales de irrigación y el sindicalismo. Exigió que las empresas contrataran mano de obra mexicana. Promovió la racionalización de la industria pesquera y la creación de la Compañía Aeronaves de México. Sin duda, este periodo fue uno de los más importantes de la historia de México. En este se fortaleció la industria y se modernizó el país. Este periodo terminó cuando el presidente Lázaro Cárdenas expulsó a Elías Calles, quitándole así toda la influencia política que tenía. Muchas gracias por ver el video.